Hoy te traigo una de las builds de Diablo 4 más OP para la clase de Nigromante. Una build capaz de arrasar con los enemigos a la misma vez que estarás protegido de manera continua. Será muy importante tener en cuenta que esta build se centrará en una brutal combinación entre sangrado y arrollamiento. Durante la guía explicaremos en qué consiste este combo y veremos cómo usar de manera efectiva nuestras habilidades, que potenciará al máximo nuestros ataques en ciertos momentos. Antes de comenzar, primero debes entender qué es el arrollamiento, ya que es el punto clave para esta build. Consiste en infligir una cantidad de daño adicional equivalente a la suma de tu vida actual y tu vida fortificada. Aquí ya vemos la importancia de aumentar nuestra salud y sobre todo la mejora de fortificar de nuestro personaje, ya sea con el árbol de habilidades o nuestro equipamiento, por lo que iremos creando un combo con todo ello, llegando como en mi caso incluso a más de 280% de daño de arrollamiento. Dicho ataque se activará dependiendo de ciertas condiciones, como veréis en esta guía. Hay que estar muy atento para saber cuándo usar dicho ataque durante el combate, ya que podrías aniquilar a todos en poco tiempo. Hay que tener en cuenta que esta build está especialmente enfocada al combate cercano, pero no te preocupes porque tendrás varias formas de protegerte en todo momento. Veamos pues el árbol de habilidades para el nivel 45 o 50. Como habilidad básica usaremos hemorragia, principalmente para recuperar la esencia, y contra enemigos más débiles aplicaremos su versión mejorada y hemorragia del iniciado para crear una fortificación. Nuestra habilidad principal será andanada de sangre. Cuanto más enemigos te rodean, más efectiva será. Añadimos su versión mejorada para aplicar una curación en el combate y el modificador paranormal. Y aquí viene un detalle a lo que mencioné antes sobre estar atento. Este modificador indica que cada vez que hagamos daño a un enemigo, aumentará un punto su contador. Cuando llegues a 5, el siguiente ataque de andanada añadirá arrollamiento. Usaremos también la habilidad Bruma de Sangre. Al comienzo, esta habilidad servirá para escapar de situaciones peligrosas y recuperar salud. Sin embargo, fijaros lo que puedo hacer con esta build. Esto es debido a que usaremos una mejora que creará un arrollamiento y podremos usarlo con la Bruma de Sangre, arrasando a todo lo que alcance. Añadimos su versión mejorada y el modificador Pavorosa para aplicar fortificación cuando ataquemos. Aprovechamos y mejoramos el dominio de guerreros esqueléticos. Aplicaremos la habilidad Decrepitud para maldecir la zona y hacer que los enemigos se ralenticen un 40% e inflijan un 20% menos de daño. Abrazo de la muerte, esencial ya que vamos a infligir más daño a los enemigos cercanos con nuestros ataques y ellos a nosotros nos harán menos daño. Añadimos varias mejoras en este apartado como reparación truculenta para nuestra curación, sangre concentrada, drenar vitalidad para fortificar y marea de sangre para el arrollamiento, el cual puede duplicarse. Estas mejoras son esenciales para esta build. Usaremos carapacho necrótico para aumentar nuestra fortificación. Como habilidad definitiva, usaremos olas de sangre. Si la usas justo durante un arrollamiento, como explicaremos a continuación, podrás arrasar como veis, ya que tiene buen alcance y dura unos segundos. Añadimos sus dos modificadores, en este caso si tienes nivel suficiente. La mejora de Zamparo para aumentar la reducción de daño y el liderazgo inspirador para aumentar la velocidad de ataque. Por último, el vigor de Ratma. Este es muy importante y os explico el motivo. Como veis aquí hay un contador que llegará a 15. Tras esto, el siguiente ataque añadirá el arrollamiento, por lo que será el ataque esencial. Te aconsejo que uses la bruma o bien la ola de sangre. Son dos habilidades que duran unos segundos para aplicar dicha potencia de arrollar, por lo que aquí puedes ver un ejemplo de lo que ocurre. En resumen, cuanto más aumentemos nuestra fortificación, más daño vamos a producir con el arrollamiento. Es un combo ideal para esta build. Muy importante que en nuestro equipamiento tengamos ciertos atributos como el aumento de daño de las habilidades de sangre, el aumento del daño de arrollamiento, la generación de fortificación y el aumento de daño a enemigos cercanos.
Y como bien sabéis, hay ciertos rasgos que son aleatorios y otros no. Uno que te aconsejo mucho es Bañado en Sangre, que podrás encontrar en este lugar. Esto hará que cada vez que usamos la andanada, lanzará una segunda vez la habilidad de forma automática, sin coste de esencia. El otro rasgo es el Protector para crear una barrera cuando dañamos a un enemigo de élite. Podrás conseguirlo en esta localización. Otros rasgos importantes son Bruma Explosiva, que podrás encontrar de manera aleatoria. Esta habilidad permite que al usar la bruma activa la explosión de cadáveres, genial para rematar a los enemigos. Es decir, al usar la bruma y pasar por encima de los cadáveres, irán explotando. Otro rasgo aleatorio es Muerte Inoportuna, el cual aumentará el daño de arrollamiento. El resto de rasgos principalmente se centran en la defensa, como la creación de barreras o burbuja para ser inmune. Para las invocaciones te aconsejo solo usar los guerreros esqueléticos con escudo. En el caso de los magos, activaremos la mejora de daño de arrollamiento y con nuestro golem también lo sacrificaremos para activar el aumento de vida máxima. Recuerda la importancia de usar la habilidad de bruma o bien la ola de sangre cuando tengas el arrollamiento activado. Tras esto, crearemos el debuff con la maldición y lanzaremos nuestras andanadas para acabar con ellos. Sinceramente estoy muy impresionado con esta build para el nigromante, ya que funciona muy bien en combate cercano y es la versión que actualmente uso para mi aventura, aunque seguiremos mejorando la build como siempre. Espero que os haya gustado esta nueva guía, dejo la versión de sombra por aquí por si queréis darle un poco de amor, os estaré leyendo en los comentarios y nos vemos en otro vídeo.